Muchachos, como estábamos hablando, las funciones en los reales extendidos, ¿cierto? Al conjunto de las funciones medibles de que van a los reales extendidos los vamos a llamar de ahora en adelante M, o sea, las medibles, pues del espacio con el conjunto X y la sigma álgebra X barrita. En los reales extendidos vamos a tener exactamente, o bueno, propiedades análogas a las que teníamos en los reales, es decir, el producto escalar por la función al cuadrado, el valor absoluto y la parte positiva y negativa van a ser también medibles si la función inicial f es medible. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, acá, ¿cierto? Falta el producto, ¿cierto? Y falta la suma. Es decir, para estos dos detalles de acá, estas funciones, ¿cierto? Estas no es tan sencillo demostrar de que son medibles cuando f y g son medibles, recordemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo en la definición, por lo menos para la suma, pero el problema con la suma no es tan importante, ¿sí? Porque en la suma el problema va a ser de que cuando la función f o la función g llegue a un caso que para un x una sea infinito y otra sea menos infinito, ¿cierto? Nosotros sabemos de que esa suma no está definida, ¿cierto? Yo no puedo decir que menos infinito más infinito es cero, eso no se puede decir. Y no se puede decir si es infinito o si es menos infinito, simplemente eso no está definido. Entonces, como no está definido para la suma, digamos, el único problema son esos dos conjuntos. Entonces, para la suma, ¿cierto? Que por lo general la función suma la definimos como la suma del valor en f más la suma del valor en g, ¿cierto? Entonces tenemos que considerar esos dos conjuntos, ¿cierto? El conjunto donde la f me da menos infinito y la g me da infinito, ¿cierto? Para el cual la función suma no estaría definida, y el conjunto donde pasa el inverso, ¿no? Que el f es infinito y el g es menos infinito. Entonces en estos dos conjuntos, ¿cierto? No estaría definida la función, pero notemos de que esos dos conjuntos sí pertenecen a la sigma álgebra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son una intersección de conjuntos medibles y nosotros vimos por el lema, más bien que se iba a ver el 2.8, nosotros sabemos de que este es la intersección de dos conjuntos medibles y este también. ¿Eso qué significa? Que como estos dos son medibles, yo puedo redefinir la suma. Si yo redefino la suma como igual a la suma para todos los casos, excepto en estos dos conjuntos, y en estos dos conjuntos defino que la suma va a dar 0, entonces ahí esa definición de suma sí sería medible, siendo f y g medibles, pero para otro caso ni siquiera podemos definir la suma. Ahora, el siguiente lema nos va a ayudar para el producto, ¿cierto? No va a ser tan sencillo indicar de que el producto, ¿cierto?, es medible, ¿cierto? Todos estos se solucionan, la demostración es la misma que vimos anteriormente, pero si ustedes se recuerdan, para el producto nosotros lo demostrábamos, lo escribíamos, ¿cierto?, como una diferencia de cuadrados de f y g, ¿sí? ¿Se acuerdan? Retomen ese tema, ¿cierto? Y como es una diferencia y esos términos nos pueden dar infinito o menos infinito, entonces lo que va a pasar es que esa resta no va a estar tampoco definida. Entonces por eso es que el producto no lo podemos demostrar como habíamos demostrado anteriormente el producto. Entonces para eso primero vamos a hacer este lema. Este lema nos dice que dada una sucesión de funciones, ¿cierto? Entonces vamos a tener una sucesión con índice n, donde todas las funciones son medibles, es decir, están en este conjunto, es decir, van a los reales extendidos, ¿cierto? Y son medibles. Y si definimos, ¿cierto?, f de x como el ínfimo de los valores, ¿qué quiere decir esto? Que para cada x el f, ¿cierto?, va a ser, bueno, trazamos todas nuestras curvitas, ¿cierto?, y en ese f, cada f sub n va a tener un valor f sub n de x. Vamos a coger el ínfimo de todos esos valores y ese va a ser el valor de nuestra nueva función. Entonces, esta función definida así, también podemos definir una f mayúscula como el supremo, ¿cierto?, que va a ser exactamente lo mismo. Cogemos todos los fn de x y hacemos el supremo con n en n y en los naturales, y podemos definir también f estrellita como el límite inferior y f mayúscula estrellita como el límite superior, ¿sí? Cuando definimos estas funciones así, si esta primera sucesión, si todos los elementos de la sucesión son medibles en los reales extendidos, vamos a tener, ¿cierto?, que el f
que el f pequeño, ¿cierto? El f minúscula, el f mayúscula, el f estrellita minúscula, el f estrellita mayúscula, también van a ser funciones medibles. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Básicamente, el esquema de la demostración, y ustedes lo pueden mirar en nuestro libro guía, ¿cierto? Es poder ver dos cosas importantes. Entonces, para ver que tanto el ínfimo como el supremo de la sucesión, tomado ese ínfimo, ese supremo puntualmente, están en este conjunto de las medibles, lo que tenemos que observar es que ¿qué? La definición de medible nos dice que sí, que este f es medible si los conjuntos de esta forma, ¿cierto? Para cualquier alfa son medibles. Pero entonces lo que nos dicen es, bueno, pero mire qué significa, qué es el conjunto de los x, ¿cierto? Tal que f de x es mayor o igual que alfa. Pues ese conjunto va a ser ¿qué? El conjunto de los x tal que el ínfimo, ¿cierto? Ahí solo estoy aplicando la definición, ¿cierto? F de x es igual al ínfimo de los f sub n, entonces yo digo, oiga, tal que el ínfimo va a ser mayor o igual que alfa. Pero entonces pensemos en el ínfimo. Si el ínfimo, ¿cierto? El más pequeño de todos esos valores está por encima de alfa, significa que todos los valores tienen que estar por encima de alfa. Es decir, que esto va a ser una intersección, ¿cierto? De todos estos valorcitos que son mayores o iguales que 0. Es decir, una x está acá, sí y solo si para todos los n, esa f sub n, ¿cierto? De x tiene que ser mayor que alfa, porque estamos diciendo que el ínfimo, que es el valor más pequeño, está por encima de alfa. Entonces, esta igualdad de conjuntos se puede demostrar por doble contenencia. Ese es un muy buen ejercicio que usted puede hacer para estudiar para su parcial o para el taller, ¿listo? Y lo mismo, nos dice, y ojo, mire, ¿qué significa? Que este conjunto lo escribimos como una intersección ¿de qué? De medibles, porque todos estos son medibles, porque la hipótesis de nuestra demostración de nuestro teorema dice f sub n una sucesión en el espacio de las sucesiones medibles. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas estas f sub n son medibles, por tanto todos estos pertenecen, ¿cierto?, a la sigma álgebra x barrita, y una intersección enumerable también va a pertenecer a la sigma álgebra. Por tanto, este conjunto siempre pertenece a la sigma álgebra, para cualquier alfa que usted le ponga. Eso significa que ¿qué? Que f minúscula, ¿cierto?, es medible. De una manera análoga vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Si podemos escribir este conjunto, ¿cierto? Porque esta es la definición de que sea medible. Si podemos demostrar que eso está en la sigma álgebra, ya lo tendríamos. Y vamos a ver de que eso se puede demostrar, ¿cierto? Decimos, oiga, son los x de x, donde el supremo de las f sub n es mayor que alfa. ¿Qué significa que el supremo sea mayor que alfa? Que por lo menos uno de estos valores, ¿cierto?, está por encima de alfa. Entonces decimos, esto va a ser la unión, ¿cierto?, de todos los x, ¿cierto?, tal que por lo menos en uno, cuando digo unión es por lo menos en uno de estos conjuntos, está por encima de alfa. Lo que les decía, demostrar esta igualdad de conjuntos es un buen ejercicio que ustedes pueden hacer, ¿sí? Pero intuitivamente nosotros estamos viendo que realmente este conjunto es igual a este. Y cuando lo escribí como este, pues digo, voilà, lo mismo, ¿no? Como cada una de las f sub n son medibles, ¿qué significa? Que este conjuntico de acá pertenece a x. Entonces escribí este conjunto como una unión enumerable, ¿cierto?, de conjuntos en la sigma álgebra. Y toda esta unión, ¿cierto?, enumerable, pertenece a la sigma álgebra, porque nosotros sabemos que si hay una sigma álgebra y que hay un conjunto, una sucesión de conjuntos enumerables, ¿cierto?, en la sigma álgebra, la unión va a estar en la sigma álgebra. Entonces acá, ¿qué demostramos? Que para cualquier alfa, ¿cierto?, este conjunto está en la sigma álgebra, es decir, que este f mayúscula también es medible. Entonces acá lo escribimos, ¿no? Y como f sub n, ¿cierto? Cada una de los elementos de la sucesión son medibles, entonces yo puedo concluir que f minúscula y f mayúscula son medibles. Para demostrar que estas dos funciones, f estrellita minúscula y f estrellita mayúscula, son medibles, basta ver, ¿cierto?, recordar, esto es recordar del análisis funcional, que f minúscula
que es el límite inferior de unos datos, ¿cierto? De una sucesión, no es otra cosa, así se define, ¿cierto? Como el supremo de los ínfimos de las colas, ¿cierto? No sé si se acuerden, pero el límite inferior de una sucesión es tomar las colas, es decir, coger para un n en particular, ¿cierto? Puede ser 5, yo tomo toda la cola, es decir, todos los m mayores que 5, ¿sí? Y de ese conjunto de la cola hallo el ínfimo. Por cada n natural yo puedo hallar una cola distinta, entonces hallo un ínfimo distinto. Y a lo último cojo y sobre todos esos ínfimos hallo el supremo. Y la definición del límite superior es la análoga, ¿cierto? Es el ínfimo de las cotas superiores de las colas. Entonces considero todas las colas y a cada cola, ¿cierto?, le hago el supremo. Y cuando ya tengo el supremo de cada cola, hago el ínfimo de todos esos supremos. Cuando yo me acuerdo que esta es la definición, pues retomo al criterio anterior, ¿cierto? El criterio anterior básicamente lo que me dijo es si todas las de acá son medibles, el ínfimo es medible. Entonces ya vamos a tener que todos estos ínfimos de las colas son medibles. Y como todos estos son funciones medibles, cuando usted halle el supremo, ¿cierto?, por también lo que hicimos anteriormente, el supremo va a ser también medible. Entonces, con este argumento que hicimos aquí arriba, podemos concluir que estos dos son funciones medibles. ¿Por qué? Porque se escriben como ínfimos y supremos de funciones medibles.